Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Historias de Mujeres Valientes. Hoy, como en todo este ciclo, estamos recibiendo una nueva mujer que tiene su propia historia de vida, por supuesto, y de la que vamos a ir conociendo de a poquito. Como casi todas las que han pasado por este ciclo, no es neuquina de nacimiento, pero sí por adopción, así que también vamos a hablar un poco de dónde viene, por qué elige Neuquén y la última etapa, sobre todo, de su vida corta, porque es joven, muy joven todavía, viviendo en un lugar muy particular de nuestra ciudad que todos conocemos como la meseta. Y cuando hablamos de la meseta se nos representan un montón de dificultades. Bueno, vamos a ver si eso es así, si es cierto, cómo se sortean en definitiva, si es que realmente existen. Paola, bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Día frío, ¿no? Fresco. Bastante frío. ¿En la meseta se siente mucho? Bastante más. Más viento, ¿no? Sí. Está más descampado todavía. Al estar más descampado siempre se siente el frío un poquito más que acá abajo. Sí. Bueno, pero vos venís, me habías contado hace un rato, venís de una gran ciudad, una muy linda ciudad de la provincia de Santa Fe, por la que siempre se pelean, ¿no? Por ser o no ser la capital. Soy rosarina. Sos rosarina. Qué orgullo. Todos los rosarinos dicen, vengo de Rosario, ¿viste? Es como que... La cuna de la bandera. La cuna de la bandera y de mucho más, ¿no? Porque la verdad que Rosario nos ha dado en el arte, en el deporte, grandísimos nombres, ¿no? Sí. Así que están muy orgullosos de la ciudad que tienen. Sí. Llegué a Neuquén con 10 años, con mis papás. Mi papá vino por un traslado de su trabajo. Él trabajaba en el viejo ACA. Ajá. Y lo trasladaron a Neuquén. Y bueno, decidieron que toda la familia nos trasladábamos. Claro. Y con 10 años llegué acá, a esta ciudad. Al principio choqueante porque costó. Era una ciudad chiquita, una ciudad de viento. Llegamos un día muy ventoso, me acuerdo. Mucha tierra. La terminal estaba en el Parque Central. Claro, la vieja terminal de la calle Mitre. Cuando bajamos del micro me acuerdo que fue como una ráfaga de viento en nuestra cara. La primera vez nos picaba la arena y mi mamá dijo, ¿dónde nos trajiste? Claro, era la Patagonia, claro. ¿no? La verdad era la Patagonia. Estamos hablando de 30 y pico de años atrás. Es verdad, la ciudad creció con un ritmo increíble. Pues yo también llegué a instalarme por primera vez, porque después me volví a ir y después ya vine y me quedé. Pero también 30 y pico, 40 años atrás, y era una ciudad de 60, 70 mil habitantes, ¿no? Calles de tierra, nos conocíamos todos un poco más. Y si tu papá trabajaba en el Automóvil Club, estaban allí en pleno centro. Exacto. Claro, ¿y vivían allí también? Y nosotros vivimos siempre en el barrio Belgrano, a 2 cuadras del balneario municipal. Claro. Siempre vivimos ahí porque alquilábamos y después compraron mi papá su casita y también a 2 cuadras, así que mi barrio es Belgrano de corazón. Y nos criamos, estudiamos. Somos 6 hermanos y bueno,
mi vida fue ahí Claro. hasta que me casé, me fui a vivir a Rosario. Tuve una hija que nació en Neuquén porque me volví. Mira. No era lo mío, no me gustaba ya, si bien amo mi ciudad. Nada, para mí Neuquén es Neuquén y es parte de mí ya. Yo soy neuquina por adopción. Totalmente, Tuve claro. mi primera hija acá en Neuquén, neuquina, y bueno, y ahí arranqué. Ya no te moves más. Bueno, yo también soy vecina del Belgrano. ¿A Villa María? ¿De No. Confluencia? Del barrio Belgrano, así que estamos las dos ahí con el mismo corazoncito por ese lado. ¿Cómo fue esa transición de vivir cerca del río, del Limay? Además vos habrás visto toda la etapa de transformación del río, ¿no? Porque 20, 30, no, menos, 10 años atrás no existía el Paseo de la Costa. No. Entonces era toda una zona mucho más agreste, pero el río se disfrutaba igual, ¿no? Igual. Yo me acuerdo que vivíamos a 2 cuadras y con mis hermanos nos íbamos al balneario Claro. en patita para que mis papás no escucharan cuando se acostaban a dormir la siesta. Claro. Nos escapábamos y me acuerdo que era todo piedra, no piedrita, eran Sí, no, piedras. Y nos íbamos corriendo porque nos quemábamos los pies. Claro. Nos metíamos al agua y salíamos y nos volvíamos a la casa rapidito para que no se dieran cuenta. Y así lo habrán hecho muchísimos Sí. chicos. Y una infancia súper linda, que la súper disfrutamos. Y después, con los años, bueno, estuve en pareja con mi pareja actual. Tenemos mellizos de 12 años. Uy, qué lindo. Y bueno, con esto de dónde vivimos, dónde estamos, buscar un lugar. Estuvimos mucho tiempo anotados en una cooperativa. No se daba. Y dijo, bueno, vamos a probar. Una persona muy insistente, mi pareja, muy constante en algunas cosas, y consiguió que el municipio nos cediera un lugar en la meseta. Bueno. Para allá partieron del agua a la nada, porque eso me estás hablando de 10 años atrás. 10 años atrás. Claro, era desierto, ¿no? Sí. Todavía Donde no nosotros estaba nos dieron nuestro terreno, nos cedió el lugar en el municipio, tenemos una hectárea, en esa hectárea no teníamos nada. Solamente había un árbol en una hectárea. Me acuerdo que fue toda una odisea porque era, bueno, tomen chicos, en 4 meses ustedes tienen que ocupar el lugar. Hagan lo que puedan. Y nosotros en 4 meses teníamos que estar viviendo ahí. ¿Y cómo hicieron? ¿Que plantaron una carpa? ¿Qué hicieron? No, más o menos. En el barrio Belgrano había un colectivo viejo que estaba abandonado, de un vecino, que muchos lo conocen a él, porque ese colectivo nos llevaba a muchos a distintos lugares. Y bueno, él en un momento quedó ciego por una enfermedad, tenía diabetes, qué sé yo, y sus hijos no estaban en la onda del viaje. Y el colectivo quedó en Chocón y Bahía Blanca muchos años, estaba destruido. Y bueno, fuimos un día, golpeamos la puerta y le preguntábamos si no lo vendían. Claro. Y al principio dijo, no. Y después dijo, bueno, chicos, sí, porque mis hijos no van a, no lo van a hacer usar el mismo rubro que yo, se los vende. Así que bueno, nada, nos vendió, pero ese colectivo no funcionaba, no tenía motor, lo habían desmantelado. Claro, te sirvió la carcasa para armarte una casilla precaria. Y con esa carcasa la llevábamos hasta la meseta, la instalamos, la adecuamos, la cerramos. Y bueno, un tiempo estuvo mi pareja viviendo solo ahí, hasta que más o menos la habilitamos. Y después agarré los más chiquitos, porque la mayor se fue a vivir con su papá, y nos fuimos. Qué bárbaro, qué odisea. A veces es impensado cuando uno habla de lo que ha crecido Neuquén, de todo lo que ofrece, una ciudad joven, moderna. Este tipo de historias, por ahí uno ni siquiera se le ocurre pensarlas, ¿no?
alguien que, claro, tiene que ocupar así en poco tiempo un lugar y se las rebusca como puede, ¿no? Si no hubiera aparecido ese colectivo viejo, capaz que de verdad, yo te digo en broma, pusieron una carpa, pero quizás era la alternativa, ¿no? Sí, era la alternativa. No irme yo con los niños porque eran chiquitos, tenían Claro. 1 año y 8 meses, pero bueno, él sí, él dijo, yo me voy Claro. así sea en carpa. Y bueno, claro, buscamos era la alternativa. única oportunidad de no perder el lugar, poder Exactamente. empezar a tener algo propio y de ahí expandirse. Exacto. Y bueno, nos fuimos, nos instalamos. Fue duro los primeros años, porque te imaginas, yo estaba acostumbrada a lo verde, al agua, al río, y allá sufrimos mucho la falta de agua. Claro, luz, gas. Luz no, gas no, Claro. luz tenemos, agua potable no. Entonces fue aprender muchas cosas que yo no estaba acostumbrada. Claro. Y bueno, a ponerle el pecho. Pero durísima además por los chicos, ¿no? Porque eran bebitos, Sí, mellizos además. Tengo una pareja que por suerte se da idea de muchas cosas, entonces él siempre nos hizo un reparo para el sol. Yo muy blanca, me quemé Que me los imagino. primeros años, impresionante, porque bueno, el primer año fue plantar una hilera de arbolitos, regarla todos los días, no tenías agua, ¿Con qué? Se te morían. ¿Con qué regabas? Con agua de riego. Hay un agua que es solamente para regar, que no es apta para el Claro, que es consumo. un canal. No, viene por cañería. Ah, bien. Pero, Pero hay eso veces lo que no hay. consiguieron hace pocos años. Y eso está hace un par de años. Claro, al principio, cuando recién te mudaste, 10 años atrás, 9 quizás vos. Ya estaba el agua de Ya riego. estaba esa Sí, cañería. pero lo que Bien. tiene es que crece tanto, que no alcanza, no da abasto. Porque el agua de riego viene de un lugar que es el descarte del agua potable. Entonces chupa esa agua y hace el riego a todo lo que es el barrio. Pero el barrio ha crecido tanto, de tal manera, que no da abasto. Y si se rompe la bomba, ya no hay tira agua, claro. porque anda una sola bomba. Si anda una sola bomba hay que apagarla porque se puede quemar la otra bomba. De acá que la arreglan. Es todo, Sí, todo un tema. una lucha diaria. Sí, y se ha sufrido muchísimo el agua, muchísimo. Sí, nosotros en los medios sobre todo habitualmente veíamos los reclamos, pero además la necesidad del agua potable, ¿no? Porque ese es otro tema que Hoy, hay que gracias a Dios, resolver. tenemos agua potable. Ya prácticamente los camiones ya no andan. Los vecinos ya se pueden conectar todos al agua. Lo que sí, bueno, estamos teniendo todo lo que es la periferia, que son los barrios nuevos que se han instalado, que ellos ahora le estaban por hacer canillas comunitarias, que a nuestra consideración no es la mejor solución. No, la verdad que no. Porque seguimos estando en la misma situación, o sea, Tenés que ir a buscar, trasladar. claro, no es lo mismo. No. Se está luchando para que sea, cada vecino Claro, tenga su propia conexión. conexión de agua. Y bueno. Y lo de la canilla comunitaria, que es porque no hay un buen caudal para todas las no, viviendas. es porque o razones viste económicas. Que todo lo que está conectado con la colonia es parte Centenario y parte Neuquén. Ah, entonces hay una está la disputa, disputa. a quién le corresponde. Qué bárbaro. Si le corresponde a Centenario. Claro. Lo mismo pasaba con el camión del agua potable para los vecinos. Claro. Si quién se lo daba, Neuquén, Centenario. Entonces todo el tiempo Claro. está en una disputa. La eterna lucha que deja al vecino en el medio, Claro, ¿no? entonces, Siempre rende bueno, algo. el gobernador dijo que se iba a llevar el agua. Lo que pasa es que hay que cambiar también, ahora en vez de haber 360 familias en la colonia como hace muchos años atrás, ahora hay más de 2000 familias. Qué bárbaro. Entonces, solo en la colonia y lo que es alrededor es impresionante. Tenemos la Manzana 34, tenemos el Choconcito, tenemos el Mirador, tenemos el Jarillal, San Antonio 1, San Antonio 2.
todos son ya que están instalados, constituidos y ya tienen un nombre. Claro, y todos demandan servicio, obviamente. Exacto. Claro. Y vos te imaginas que todos se enganchan de lo que es la cañería y la electricidad. Claro. Entonces, siempre nosotros nos quedamos con una baja tensión, no tenés nunca 230, tenés Claro. muy baja, muy alta, todo el tiempo juega con la tensión, Con más el riesgo ahora en el invierno. de quemar todo, ¿no? Ahora en el invierno muchísimo. Entonces, bueno, se necesita en realidad un poco más de infraestructura, ¿no? Claro, bueno, pero son zonas muy nuevas, ¿no? De un crecimiento muy rápido, como vos decís, porque para muchos ha sido la solución poder tener un lote que, bueno, por suerte ahora el municipio los entrega urbanizados, entonces ha resuelto mucho. Seguro es mucho más fácil que cuando vos te mudaste a un lugar desierto con un arbolito, ¿no? Y contanos, gracias al esfuerzo de ustedes en estos años, ¿cómo han transformado ese lugar? Y a mi pareja le gustan mucho los animales, él se crió en chacra, yo he aprendido mucho. Claro. Al principio tuvimos bastantes animales, tuvimos chanchos, tuvimos pavo, gallina, pollo, pato. Aprendí lo que era criar animales porque amo los animales, pero gato, perro. Claro, tengo la mucho mascota gato de y siempre, mucho perro. claro. Y bueno, fui aprendiendo lo que era criar animales. A su vez, él ama la tierra, así que aunque sea una tierra dura, él sacaba una verdura. Nuestro propósito en nuestra tierra es plantar árboles que nos den algo. Y lo que nos pueden dar es alimento. Algunos amamos su perfume, así que es perfume, alimento y sombra. Claro. Así que oxígeno, además, que no es poca cosa. Tenemos muchos frutales. Ajá. Que nos cuesta que crezcan porque cuando no hay agua sufren esta sequedad, así que crecen pero no como deberían. Después tenemos arbolitos que todos los años tratamos de ponerle un árbol y después la satisfacción de comerte una manzana verde de tu árbol, ciruela, no sé, época de ciruela, que vengan todos. Venimos a cosechar. Claro, mirá qué lindo. Porque eso te iba a preguntar, ¿qué haces con la fruta? ¿La vendés? ¿Es consumo propio? Consumo propio, satisfacción de que venga la familia y se lleve una bolsita con fruta, con verdura, con, claro. No sé, albahaca, acelga, un zapallito. La satisfacción de que venga un sobrino y, tía, ¿puedo ir a buscar una fruta? Claro. ¿Me puedo llevar un zapallo? Claro. Nada, pero aparte, para ustedes debe ser como un milagro ver eso, ¿no? O sea, deben tener todavía en la retina la imagen de esa hectárea con un arbolito, todo seco, árido, marrón, y de pronto ver con esfuerzo cómo han logrado convertirlo. Se me ocurre que es como un vergel, ¿no? Y nosotros lo amamos nuestro lugar, es satisfactorio, maravilloso. Tratamos de que nuestros chicos también, no sé, vayan, planten, aprendan. Tenemos lombricompuesto. El varón no le gustan mucho los bichitos, pero a la nena le encantan, así que va, busca las lombrices, las pone para acá, lleva a la escuela, muestra. Todo lo que hacemos, lo hacemos con cariño, con amor, con sacrificio. Bueno, qué importante, porque los chicos evidentemente se están criando además en esa cultura del trabajo que hoy tanto falta, ¿no? Ver que con esfuerzo se consiguen cosas que después se disfrutan. ¿No? Sí, no sé, siempre los hicimos ser parte de todo. Ponele que nos parió una chancha y había que sacarle los lechones porque no le quería amamantar y bueno, había que darle la mamadera a los lechones. Entonces, claro. Cada uno tenía un lechón y a darle la mamadera. Claro. No sé, gallinas y bueno, hay que ir a darle comer a las gallinas, vamos, con el balde, maíz, darle comer a las gallinas. Otra cosa que
ya es una costumbre familiar y ellos saben que es algo de familia ahora. Todos los años nosotros hacemos salsa casera. Claro. Y bueno, ese día que se hace salsa, se levanta temprano y ellos a la par, pelando tomate, rellenando botellas. Falta albahaca, van a la huerta, buscan la albahaca que falta. Y bueno, son cosas que saben que todos los años la vamos a hacer. Claro, pero qué interesante porque no solo que aprenden, sino que además los une seguramente como familia también, ¿no? Que es algo que cada vez falta más también, ¿no? Cómo las familias se van disgregando, cómo los chicos se van desentendiendo de un montón de cosas, todo el día con la tecnología por ahí. Cuesta. Los papás que también, ¿no? Ocupados en nuestras cosas, nos desentendemos un poco de los chicos a veces. Entonces, ese compartir lo cotidiano y las tareas y el cuidado es muy interesante en todo sentido. Cuesta porque justamente hoy es difícil. Nosotros, por ejemplo, nos calefaccionamos con leña. Claro. Y a veces hay que cortar. Ya está cortada porque la cortamos con máquina, entonces mi marido, él la corta, deja todo cortado, pero nada, es ir a buscar y traer para adentro. Entonces, claro, ya eso es como, es un montón para ellos. Claro, y sí, es un esfuerzo. Pero, claro. Bueno, acá todos colaboramos. Hay que estar calentito. Bueno, claro. Cada uno tiene que ir, buscar un canasto de leña, entrarlo adentro. ¡Ay, qué frío! ¿Y mantener el fueguito vivo. No. Bueno. Y ahí ya saben que tienen que ir a buscar leña porque es la obligación de ellos dos. Claro. Para que la casa esté calentita. O sea, tratamos de que sea un compartir entre todos. Claro, que vayan asumiendo responsabilidades. Sus responsabilidades, exactamente. Bien. Tratamos eso. Es muy interesante realmente esto. ¿Y cómo hacen los chicos? Bueno, ¿van a la escuela del barrio? Los niños cuando empezaron jardín, empezaron desde salita de 3, en el jardín de Parque Industrial. Y yo me acuerdo que hay transporte para los chicos del barrio, porque antes no había escuela. Y bueno, justo cuando empezaron ellos, para los niños de 3, el transporte no estaba habilitado. Así que nosotros viajábamos todos los días en colectivo. Y yo me quedaba en el parque industrial esperando que ellos salieran, porque claro, de acá no podías ir y volver, Era cada una hora el colectivo, 1 hora y moneditas. Entonces yo llegaba a mi casa y tenía que volver a bajar otra vez porque no me coincidían los horarios de los coles. Claro. Entonces me quedaba esperándolos ahí. Y los conocía todo el mundo arriba del colectivo porque eran los Messi y iban los dos, se sentaban los dos adelante y por ahí hay gente que me dice, ¿esto eran los dos bebés que iban en el colectivo? Crecieron un poquito. ¿Y vos qué hacías ese rato? Y me quedaba esperándolos, daba una vuelta. Todos los días con frío, calor, lo que venga. Sí, hasta que ellos en la salita de 5 ya pudieron ir en transporte, así que iban en transporte y venían en transporte. En la escuela del barrio no los pude anotar cuando empezaron primer grado porque había mucha demanda, muchísima demanda, y no entraron, quedaron muchos chicos afuera. Y bueno, tuve la bendición de que mis sobrinas asistieron todos a la escuela número 2, en la que asistió mi papá también cuando era chico. Mira. Y bueno, hicimos todo el protocolo y bueno, entraron a la 2. Así que ellos van a ir por vínculo familiar. Sí. Pero también tenés un hermoso trayecto. Un viaje diario. Claro. Desde la colonia hasta el centro. Que bueno, que desde que tenemos la autovía es mucho más rápido. Claro, y también hay más conectividad, ¿no? Porque yo recuerdo que también escuchaba el reclamo de los vecinos de la colonia hace años atrás, porque tenían muy pocas frecuencias de colectivos. Era muy complicado venir al centro, era realmente increíble escuchar a los vecinos de Neuquén diciendo tardamos 1 hora y media para llegar al centro, por ejemplo, ¿no? Eso se resolvió bastante. Se resolvió bastante, estamos esperando que se resuelva mejor todavía, pero bueno, ahora tenemos 2 líneas de colectivo, antes teníamos solamente 1, ahora tenemos 2. El 24 que logramos que haga un recorrido dentro del barrio y que vaya directamente
casi hasta el centro, porque va hasta la calle San Juan. Ajá. De ahí retoma y vuelve otra vez para el barrio, que su frecuencia también es más o menos 45 minutos. Pero bueno, el barrio crece, entonces claro. Si tienen que expandirse para poder llegar a más lugares, más sectores del barrio, se hace el recorrido más largo. Claro. Y lo que tienen que hacer es que haya más líneas dentro del 24, que estamos complicados. Y después tenemos el 26, que también hace un recorrido más pequeño que el 24, pero ese nos lleva por el oeste y nos deja en la terminal. Y después hace todo el recorrido de vuelta, que también para muchos vecinos ha sido muy bueno porque desde la Salita te derivan, por ejemplo, al Heller. Claro. Y antes no había un colectivo que te llevara, entonces vos tenías que ir hasta el centro, del centro tomarte otro al oeste para poder ir al Heller. Ahora, bueno, uno claro, puede desde tener la terminal otra dinámica. Te movés, sí. Podés tener más opciones de líneas. Sí. Igualmente, por ejemplo, yo soy parte de la comisión vecinal y, por ejemplo, cuando va alguien a charlar con nosotros, yo los invito a que caminen el barrio o a que vayan y sepan las distancias que hay. Porque uno dice, no, está acá a 2 cuadras la vecina. Pero no son 2 cuadras pequeñas, claro. como acá en el centro. Claro, no son las de 100 metros. No, entonces vos pensás que, no sé, a las 2 de la tarde, un día de verano, con 39 de calor, no. Caminar es impensado. Y tierra. Tierra, sin a veces pasar un regador, nada. Entonces le digo, no es lo mismo. Entonces, las distancias que nosotros tenemos son re importantes. Nosotros desde la Comisión Vecinal estamos trabajando mucho todo esto porque nos interesa que vean, que sepan cómo es. Que las condiciones no son iguales que dentro de un barrio en el Bajo. Exacto. Por ejemplo, una colonia de niños. Nosotros hicimos la colonia de niños municipal y el colectivo quería pasar por un solo lugar a recolectar niños. Claro. ¿Cómo Entonces llegás nosotros con dijimos, todos? No. Y sí, porque hay que ir a un solo lugar, porque nosotros vamos a un barrio y paran en la comisión vecinal o paran en una esquina. No, ojalá, le digo yo. Entonces cuando fueron, le dijimos, mira, acá. Mirá el nene cuántas cuadras tiene que caminar. O sea, va la primera semana y ya después no va se más agotan. porque se agotó, claro. Entonces, bueno, logramos que el año pasado tuvieran más paradas. Entonces los chicos, no sé, a una cuadra de su casa se subían y se bajaban. Entonces era mucho más conveniente para ellos y entonces sí, disfrutaron la colonia. Totalmente. Y fueron toda la colonia. Que el año anterior no nos había pasado, habíamos tenido muchos que habían desertado, pero por esto, porque llegar a las 3 de la tarde, 2 de la tarde con todo el sol y caminar hasta su casa era muchísimo. No, muchísimo. Bueno, estamos charlando con Paola, es nuestra vecina de Neuquén que vive en La Meseta, en Colonia Nueva Esperanza. Y es nuestra invitada de hoy de Historias de Mujeres Valientes porque ustedes ya se darán cuenta, ¿no? No es igual la vida de alguien que vive en la Avenida Argentina a alguien que vive apenitas un poquito más allá del centro de Neuquén. Entonces, estamos contando historias de mujeres valientes porque también hay que tener valentía para hacer esos cambios como los que nos venís relatando y adaptarse a un lugar y modificarlo además y hacerlo vivible para el resto de la familia, ¿no? Así que bueno, hacemos una brevísima pausa, seguida seguimos charlando con Paola para que nos siga contando algunos detalles más y conozcamos a través de ella cómo es la vida de más de 2.000 familias que están allí en la meseta neuquina. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas
y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie.